Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más. En el día de hoy os vengo a enseñar a cómo liberar vuestra caché de la RAM en Windows, muy sencillito. Y nada, os vais a lo que va siendo al link que os dejaré abajo en la descripción de la página oficial de Microsoft, descargar el RAM Map, ¿vale? Entonces, una vez descargado, abrimos lo que va siendo el rammap.exe, este que vemos aquí, le daremos a que sí. Y esperamos a que se abra. Una vez que se haya abierto, en este caso yo tengo 4,5 GB. A ver, no voy a liberar mucho, pero otras veces tengo 16 GB de RAM o más, ¿vale? En caché. Entonces vamos a hacer la prueba de cómo se libera. Entonces nos vamos a parte superior, empty standby list, ¿vale? Entonces, como veis, la RAM se acaba de liberar. Y bueno, evidentemente se suma porque estoy usando más cosas de fondo, ¿vale? Entonces, nada, espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos hasta el siguiente vídeo. Chao, chao. It's the little things in life that I enjoy, man. Can't make it. 1993.